En el día de hoy vamos a hacer el estudio, vamos a empezar un estudio acerca de los sacramentos, de los 7 sacramentos. Haciendo una conversación con un compañero del grupo juvenil Keigma, donde pues, nosotros nos formamos cuando estábamos jóvenes, el Espíritu Santo me mostró un texto, este texto de Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25, porque a veces tenemos, ¿cuál es el peor error del protestantismo? Es la libertad de poder escoger la fe, la doctrina y el Dios que a mí me conviene. ¿Sí? Mientras que en el catolicismo tú tienes que aferrarte a la fe que recibes, en primera instancia de tus padres y en el ideal de tus padrinos. Por eso es que en el bautismo yo no puedo colocar como padrino a mi compadre que me hace el do con la moza, o el que está conmigo en la patata. Debo colocar a alguien que yo sé que en algún momento de la vida va a guiar a ese ahijado o esa ahijada por el buen camino, por el camino de fe. Ya esa es la idea del padrino y la madrina. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros, por nuestras experiencias de vida, por nuestras, digamos, los tropiezos que tenemos en la vida, comenzamos a desarrollar una religión sin tener en cuenta que la religión de Jesucristo ya está establecida y que tiene que ser la misma desde que Él ascendió al cielo hasta que regrese. Tiene que ser igualitita. Nosotros, los que vivimos en un siglo, nuestro trabajo es transmitir esa fe de un siglo a otro. Ese es nuestro trabajo. Por eso debemos mantener la tradición oral, las Santas Escrituras y respetar el magisterio, las 3 cosas. Vamos a ver aquí cómo la doctrina católica está impresa en este texto bíblico. Cómo están los sacramentos y cómo está la doctrina católica en este fragmento. Dice: exhortación a la fidelidad. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús. Primer elemento, sangre de Cristo. ¿Dónde la encontramos la sangre de Cristo? En la Eucaristía. Sangre. Siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. 2 elementos, sangre y cuerpo. ¿Dónde lo encontramos? Eucaristía. De ahí hay un sacramento, el sacramento de la Eucaristía. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Jesús, ¿verdad? Es el sumo y eterno sacerdote, pero Él es el jefe y Él es la cabeza del Papa y de los obispos. Y de los obispos, los sacerdotes. Y de los sacerdotes, a nosotros los laicos. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura. Aquí viene otro sacramento. Limpios nuestros corazones de mala conciencia. ¿Qué sacramento es el que nos limpia la conciencia? Segundo sacramento. Y lavados nuestros cuerpos
con agua pura. 3 sacramentos. Si ven cómo está la doctrina católica ahí, una tras otra. Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No nos salvamos solos. No nos salvamos solos. Necesitamos del hermano para poder salvarnos. Porque el concepto de salvación de Dios, del Dios hebreo, del Dios de Israel, es pueblo. Dios salva a un pueblo. No salva a individuos, salva a pueblos. El Antiguo Testamento estaba dirigido hacia el pueblo de Israel como en la nación sacerdotal. Pero ¿cuál era la función real de Israel? Servir a las otras naciones de lumbreras hacia el Dios verdadero. Por eso el templo de Jerusalén estaba abierto a los visitantes de todas las naciones. Obviamente que estaba dividido y se podía entrar dependiendo si era judío, si era sacerdote, si era el sumo sacerdote, etc. Pero el templo de Jerusalén era para que las naciones pudieran conocer al Dios de Israel. El pueblo de Israel debía vivir justamente, debía ser una sociedad justa, una sociedad sacerdotal, una sociedad amorosa, donde las demás naciones pudieran ver la luz. Pero no lo hicieron. No lo hicieron, porque ellos querían dominar el mundo. Una cosa era lo que Dios quería para el pueblo de Israel y otra cosa era lo que el pueblo de Israel quería para sí mismos. ¿Ya? Fíjense. Y luego del pueblo de Israel iba a surgir a través del Mesías la iglesia. La iglesia. Porque el proyecto de Dios no era un pueblo, era la raza humana. Era la raza humana, no un pueblo. O sea, el plan de salvación tenía 2 fases. Siempre fueron 2 fases. La fase previa, que es la fase de los descendientes de Abraham, y después la fase universal, la fase católica. Si nosotros nos vamos a Génesis, ahí den un momentico y vamos a Génesis capítulo 12, versículos 3, el versículo 3. Es más, vámonos desde el 1. Dios llama a Abraham. Capítulo 12 del 1 al 3. Dice, un día el Señor le dijo a Abraham, todavía no se llamaba Abraham, sino Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, la primera etapa, la primera fase del proyecto de salvación. ¿Sí? Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Lo que estaba diciendo, el pueblo de Israel iba a ser lumbrera para las demás naciones. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y ahí es donde viene la clave, la segunda fase del plan de salvación. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Palabra de Dios. La promesa que Dios le hace a Abraham es católica. Dios nunca pensó en solamente salvar a los descendientes de Abraham. Por medio de los descendientes de Abraham, por medio de su
descendencia, ¿quién es la descendencia de Abraham? ¿Quién es la descendencia de Abraham? La que está hablando aquí la promesa. Cristo. Cristo es la descendencia de Abraham. Por medio de tu descendencia, bendeciré a todas las familias de la tierra. Por eso la Navidad es universal. Por eso la Navidad es universal. Hasta en Japón celebran la Navidad. ¿Ya? Entonces fíjense cómo el concepto católico está impregnado en toda la Biblia. Volvamos nuevamente entonces a Hebreos, ¿verdad? Y seguimos aquí diciendo: busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. ¿Eso qué es? La obra de los santos. ¿Cuál es la verdadera obra de los santos? La verdadera obra de los santos no es hacer milagros. La verdadera obra de los santos es que nos sirvan de ejemplo para que nosotros tratemos de llevar una vida virtuosa como ellos. Esa es la verdadera función del santo, no hacer milagros. Son lámparas, porque la luz es Cristo, pero como ellos han recibido a Cristo tanto que lo irradian, ¿ya? Y los santos, para mí, los santos son como esos semáforos de siglo a siglo. Todos los siglos tienen santos. Todos los siglos tienen santos. Y el santo es como lo mejor que da ese siglo, a nivel de fe y a nivel de iglesia. Y la única manera de nosotros trascender los siglos es siendo santos. ¿Hace cuánto vivió San Francisco de Asís? ¿En qué año fue que nació y vivió San Francisco de Asís? 1200. San Antonio de Padua, 1200. Al año 2024, ¿cuántos siglos han pasado? 900. Y todavía hablamos de San Francisco de Asís y San Antonio de Padua. Ellos trascienden los siglos. ¿Sí? San Juan Crisóstomo en el 300. San Ireneo, San Ignacio de Antioquía en el año 100, ya hace más de 2000 años, o bueno, 2000 años menos. Pero fíjense cómo los santos trascienden los tiempos. Por lo menos yo quisiera que a mí me recordaran dentro de 100 años. Claro. Su modelo, exactamente, así es. Eso es potente. Ese es del siglo XX, de los pequeños. Es otro signo de santidad. Por lo menos nos salvamos del siglo XXI ya con Acutis, ya el siglo XXI que está vuelto una etcétera. Pero del siglo XX o del siglo XIX. Santa Laura Montoya es del siglo XIX. O sea, que lo canonicen es una cosa, pero nosotros debemos tener en cuenta no cuando lo canonizan, sino cuando dieron el testimonio. Su vida, porque ahí es donde dan los frutos. ¿Ya? O sea, cada siglo da un fruto. Siglo XX. Es que el siglo XX necesitaba muchos santos, no que el siglo XX fue muy desastroso. Este también necesita más acutis. Necesitamos bastante acutis.
Por ejemplo, yo el viernes que estábamos tocando el tema de Josué, estábamos hablando de la cananización de la sociedad. O sea, nosotros en vez de ser más cristianos, en la medida que va avanzando la tecnología, las redes sociales, la globalización, el cristianismo debería ser más fácil y más sencillo de entender. No, estamos devolviéndonos a la era, ni siquiera de la era de Josué. O sea, estamos volviendo a la era de Canaán, a los cananeos. ¿Ya? Donde había de todo. No dejemos, y algo, ¿por dónde fue? O sea, ¿por qué el Señor me llevó a este texto bíblico? Porque mi compañero decía, no, que yo no necesito la religión, ni asistir a sectas, ni asistir a la iglesia, porque yo solo con Dios puedo entenderle. ¿Sí? Y no es así. Miren lo que dice el texto. No dejemos de asistir a nuestras reuniones. Reuniones son las Eucaristías. Como hacen algunos, sino démonos ánimo unos a otros, y tanto más cuanto veamos que el día del Señor se acerca. Palabra de Dios. Entonces fíjense que aquí está también la parucía. Para el católico, la parucía es una sola. No es que Jesucristo primero va a venir en secreto y se va a llevar a un combo y después te va a venir por otro. No. Parucía ya al final de los tiempos, cuando Jesucristo retorna. Sí. Sí. Definitiva. ¿Ya? Lo que pasa es que ahí no se acaba el mundo. Se acaba el sistema de cosas, pero va a pasar un tiempo entre la parucía y ya lo definitivo. Bueno, eso es simbólico de los 1000 años, pero es un día, no sabemos. Eso es bueno, un suspiro. En el exacto, correcto. Es que el ciclo tiene que devolverse. Nosotros nos estamos, o sea, caída, desarrollo, cúspide con Cristo, la muerte y resurrección, y vuelve otra vez. Es que estamos volviendo. Recuerden que Cristo le dijo a los apóstoles: yo vengo como cuando fue en los días de Noé, que no había fe, que no se respetaba nada, que la gente se casaba y se daba el casamiento y todo el mundo bacano. Todo eso. Es que la Nueva Jerusalén es el Edén. Es que nosotros tenemos que la humanidad tiene que volver a su estado original. Y la tierra, el planeta, los animales, la naturaleza tiene que volver al estado original. Ese es el plan de Dios. Nos lo está diciendo. Este es el ciclo. Aquí está toda la Biblia. Todo el ciclo. Nosotros salimos expulsados del Edén por pecadores y regresamos a la Nueva Jerusalén redimidos, salvados por Cristo. ¿Ya? Ese es el corazón de la fe cristiana. Pero nosotros no podemos dejarnos como que engañar con todas esas falsas ideologías o falsas doctrinas que han ido saliendo, sobre todo en el siglo XIX, en el país del norte, de donde también salen las cosas más aberrantes. Claro, porque es que ustedes saben qué significa el diabolos. ¿No saben qué significa el diabolos? Diabolos es diablo. El diablo significa el que divide. ¿Y quién es lo que se divide? ¿O quién empezó la división?
¿Quién es el falso profeta del Apocalipsis que ayuda a la bestia a revivir? Miren, el que, como dice Jesús, el que tenga ojos o oídos, eso no, ¿quién es el falso profeta? Él es el falso profeta del Apocalipsis. Miren, hasta el año 1500, digamos que aunque la iglesia se había dividido en dos en el año 1054, los ortodoxos y los occidentales romanos, lo único que nos diferencia es la cláusula filoloque, porque ellos creen que el Espíritu Santo viene del Padre, y nosotros, los romanos, orgullosamente digo que soy romano, creemos que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. Esa es la única diferencia. Además de que, ellos tienen, digamos que los ritos, el rito griego, el rito armenio, pero están en comunión, o sea, es la misma doctrina, nada más está ese pedacito ahí. Y siguen unidos. El día que ellos digan, bueno, listo, aceptamos la doctrina filoloque, venga. Es una conexión enseguida. Miren, que vuelve otra vez y se unen. Pero ¿cómo nos unimos a los protestantes? Ellos, nosotros no. ¿Y de quiénes son entonces hijos? Aunque no vayan a fulminar, ¿verdad? Lo que pasa es que el ser humano le ha vendido una idea. El que está en la iglesia es santo, es perfecto y no peca. Eso es bien falso. Estamos en la iglesia para irnos curando, porque no somos santos, para irnos curando. Somos enfermos y esa es nuestra medicina. Por eso hay que comulgar, porque esa es nuestra medicina. Usted va comulgando y en la medida que va comulgando va pegando menos. Exacto. Sí, lo que pasa es que otra cosa, mira, el sacramento de la confesión es bastante incómodo, ya nosotros lo hemos tocado, pero el sacramento de la confesión es pedagógico. ¿Por qué? Porque cuando la humanidad pecó, lo primero que hizo fue buscar culpable en otro. El sacramento de la confesión, tú tienes que decir, Padre, acúseme de esto y esto. No le vas a decir los detalles, porque una buena confesión no debe durar más de 3 minutos. ¿Ya? Si ya tú quieres, yo les recomiendo, no soy sacerdote, no soy monseñor, pero yo les recomiendo que los detalles, díceselos al Santísimo. Los detalles, díceselos al Santísimo. Llora, reclama, desahoga, o sea, el Santísimo es para desahogarse, porque Él está ahí para eso. Y al cura, que hay que respetar lo que Cristo mandó, hay que decirle los pecados. Peque aquí, peque aquí, peque aquí, peque aquí. ¡Pum! ¿Ya? Pero fíjense que aquí lo dice, con un corazón sincero, ¿verdad? Y con una fe completamente segura. Limpios nuestros corazones de mala conciencia. Sacramento de la confesión. ¿Ya? Es importante. Fíjense cómo Dios es hermoso y es un maestro. Entonces, con la confesión, ¿qué hace el Señor? Nos enseña a no ser como Adán y Eva.
sino a reconocer, porque Él lo hace delante de hombres como nosotros, para que nos dé pena, para que nos cueste. Ay, sabroso, bacano, confesarse debajo de un árbol. Chévere, eso sí cuesta. Ojo, ante el Santísimo vamos a hablar en los detalles, nos vamos a desahogar. Es el único que puede escucharnos. Pero tenemos que ir donde el cura para que nos bajen el data crédito. Si el cura es el que baja data crédito. Si no vas donde el cura, no se te bajan los pecados. Henry, pero ¿por qué? Porque es así, Henry. Yo creo que cuando tú seas Dios, lo cambias. ¿Qué lo estableció Cristo? Vamos a verlo. Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Jesús se aparece a los discípulos. Juan 20, del 19 al 23. Aquí está el sacramento de la confesión bien establecido. Todos los sacramentos los establece Cristo. Son mandatos de Jesucristo. Por eso nosotros no podemos burlarnos. Por eso la iglesia no los ha cambiado. Es que todo lo que ordena Jesucristo, la iglesia tiene que cumplirlo sí o sí, así como lo dejó y así como lo estableció. Eso no tiene negociación. Sí, pero es que ahí está la mística. Te voy a hablar de la mística. Esa es la diferencia con las cosas humanas. Por eso el sacerdote es importante. Yo antes, hace mucho tiempo, en mi época de pensamiento protestante, yo duré 7 años estudiando el adventismo, no lo puedo negar, y 2 años estudiando los testigos de Jehová. Pero era el Señor preparándome. Exacto. ¿Ya? Y yo pensaba que el sacerdote, el sacerdote es importante. Y a partir del entendimiento de que en el mundo lo que hace un sacerdote católico no lo hace más nadie. No lo hace más nadie. ¿Ya? Entonces, por eso hay que amarlos. Por eso hay que corregirlos, por eso hay que orar por ellos y por eso hay que buscar que jóvenes sean sacerdotes. Porque si no van a tener hijos, si no van a tener perros y gatos, mejor no tengan hijos, pero sean curas. Y los mandan para Roma, y los mandan para Barcelona. Es mejor, en vez de estar cuidando perros y gatos, mejor no me preocupo. Claro. Porque es que le hemos vendido, o sea, el demonio se ha encargado de vender la mala imagen de los curas. Pero es que la Arquidiócesis de Barranquilla produce, la Arquidiócesis de Barranquilla produce, y eso se ve, esos son frutos del producto espiritual. Miren, para mí el mejor jefe de estrategias de mercadeo es el demonio. Te vende lo que sea. Haber logrado que la tercera parte de los ángeles le comiera el cuento, hay que darle mérito al man. Y el man te vende, o sea, una religión, o sea, tú sabes, o sea, ¿qué debe tener una persona?
con todo el respeto, en la cabeza para creer que los mormones es la religión verdadera. Un tipo que tuvo 43 mujeres. Claro, que si uno analiza bien la mentira, se cae, o sea, es una mentira pegada con saliva. Nunca han encontrado nada de lo que está en ese bendito libro. El único que vio las planchas fue él. Las planchas de oro. Y no, pero es que le siguen porque les conviene. Ustedes no saben que dentro del mormonismo, ¿saben cuál es lo chévere? Que puedes tener muchas mujeres, muchas esposas. Dentro de la doctrina te venden la idea. Claro, te venden la idea y manejan billetes. Son la iglesia más rica y más poderosa. Pusieron a temblar en el siglo XIX a los Estados Unidos. Los Estados Unidos tuvieron que mandar un contingente para sacarlos. Donde estaban en Luisiana. Uno no lee, uno no busca historia, uno no comprueba. El Señor nos dice en su palabra: comprueben los espíritus. Hoy llega una persona y dice: tuve una visión y el Señor me dijo que tengo que inventar una nueva iglesia. Y cuando tú vienes a ver, hay personas que están siguiendo. Porque las personas lo que buscan es milagros. Ese. Lo que ayer decía el Padre. ¿Quién busca la cruz? Nadie busca la cruz. Ni los apóstoles al principio. Porque estaban pensando que iba a ser el primero. Estaban pensando que en esa Jerusalén que iban a llegar era que iba a ser, por ejemplo, en esta época, el ministro de justicia. Es que por eso Judas lo traiciona. Es que esa es la traición de Judas. Es que Judas comienza a escuchar que Jesús se va a dejar matar. Entonces él dice: llevo 3 años siguiendo a este man. He dejado mi ganancia, he dejado mi cosa, y se va a dejar matar. Si yo me unía a él, fue para que fuera rey de Israel, destruyera a los romanos y yo, chévere, mono. Esa era la idea de Judas Iscariote. Judas dice: lo entrego, lo van a poner preso, se revoluciona Jerusalén, él queda como rey y yo quedo bacano. Ese es el detrás de Judas Iscariote. Existen 2 tipos, eso lo enseñó el padre Alexis, creo. Existen 2 tipos de arrepentimiento: el arrepentimiento de muerte y el arrepentimiento de salvación. 2 apóstoles les sucede lo mismo al mismo tiempo. Los 2 traicionan a Cristo. Uno lo vende y el otro lo niega, pero el otro se arrepiente, lo busca. Este va y se cuelga. Con su tripa pues se salieron. Y él comulgó. Judas comulgó antes de traicionar a Jesús. Porque la gente dice: ay, para quien la ve o quien lo ve comulgando es unos malos. Judas es Judas y tomó del mismo plato de Jesús. Pero ya no estamos en pandemia. En la boca. ¿Se está en la boca o algo por eso? Lo que pasa es que el ideal es la boca. ¿Por qué la boca? Porque esto es un alimento. El sacerdote, ya ahora nosotros los ministros extraordinarios, aunque hay muchas personas muy conservadoras que no están de acuerdo en eso, pero si el Espíritu Santo obra para que haya ministro, eso lo hablamos en una sesión. La acción de darle la boca es de alimentar. El Padre
alimenta a sus hijos. ¿Y dónde le da? En la boca, primero. Porque es un pan, es alimento sagrado, debe ir directo a la boca. ¿Qué pasa? Si a mí, sacerdote, o a mí, como agente o ministro de la reunión, la persona me pone la mano, yo tengo que dársela. No, o sea, cuando a mí me pasa ese caso, yo detengo de dar la comunión hasta que no vea la persona se la traga. Si no, no sigo entregando. Correcto, no, pero es que no debería ser. No, porque yo tengo que alguien recibió la mano y no lo pidió delante de la gente. Ahora, usted tiene el deber de ver y analizar, y si ve algo raro, enseguida llamarnos a nosotros o al sacerdote. O decirle, tráela, por favor, consúmela. Peligrosísimo. Sí, pero, o sea, lo ideal es en la boca, por eso nosotros tenemos unos ritos previos. Por ejemplo, yo, mi esposa, y está bien dicho, porque en español yo puedo decir mi esposa y yo, o yo y mi esposa, está correcto. Nosotros hacemos unos ritos previos y sabemos, vamos desde la casa preparados para lo que vamos a hacer. A veces los otros servidores no nos entienden y nos critican. Por ejemplo, nosotros tratamos de no manipular dinero cuando vamos a prestar el servicio. Nos cuidamos mucho la mano derecha. Nosotros tenemos agua bendita y nos santificamos y hacemos una oración en la casa. Nos echamos agua bendita, sellamos con las manos bendecidas. Ya tratamos de no tocar, no echarnos alcohol, no echarnos perfume, tener las manos bien cortaditas. O sea, uno se va metiendo en el ministerio. Por eso es que el Espíritu Santo quiere que las personas, porque así amamos la Eucaristía y así hablamos. O sea, yo no necesito ser cura ahora mismo para una catequesis sobre la Eucaristía, porque ya como ministro extraordinario yo me he formado y me estoy formando y estoy entendiendo la gravedad del asunto. Por lo menos a mí, por lo general, siempre una sola persona, y es un señor mayor, que es el que me pone la mano como solo. Todos los demás, ¿cuándo me da miedo? Frente a la mano. Claro, porque que sea, ellas son religiosas. ¿Ya? Eso tiene su grado especial, no, porque es que tú eres ministro para la parroquia y para los enfermos de la parroquia. Eso es para los enfermos. Lo que pasa es que nosotros desde niños debemos enseñarles o aprender algo. Pase lo que pase, el centro es Cristo. ¿Ya? Porque el único, o sea, si Cristo pega, nos jodimos. Entonces, ¿podemos dejar la iglesia? No tenemos excusa para dejar la iglesia, porque el que la funda, el que la alimenta y el que la protege es perfecto y santo. Sí, digamos que siento cierto respeto.
prestando el servicio soy yo. Claro. No debería. No debería. Pero yo difiero en eso porque igual ellas son mujeres Consagradas, sí, ya tienen un grado de consagración. Entonces, su cuerpo sacerdote. Sí, sí, sí. Independientemente que sean pecadores, Sí, claro. Por lo menos a uno le dicen, bueno, si en la escogencia, o sea, si no hay, o sea, en la escogencia prima el religioso o la religiosa sobre el ministro extraordinario. Prima. Porque ellos son consagrados. ¿Ya? Ahora, a mí me pasó un caso con el arzobispo, con Monseñor. Él decía, a nosotros nos dijeron, a mí me programaron, y yo fui a las primeras confirmaciones. Y ese día a nosotros nos habían dicho, bueno, tú quédate ahí, ya viniste, ya quédate ahí, porque a él no le gusta que haya ministro extraordinario. Si están los sacerdotes, él como sacerdote o él como el sacerdote. Pero no sé si porque había muchos jóvenes, había muchas personas, él enseguida, ¿y dónde está el ministro? Y yo me dice Nidia Villanueva, llámate, te están llamando. Pero él mismo llamó. O sea, él tiene conciencia de lo que él bendice y de lo que él forma. Ya, enseguida digo, él hizo así, digo, bueno, está Jaime, estoy yo, ¿dónde está la gente? En ese momento éramos agentes. Entonces yo me levanté, enseguida hice mi servicio. Ya, a muchas personas, digamos, más conservadoras, no les gusta, tienen sus razones de ser. ¿Ya? Preferiblemente, pero poner a un sacerdote que te lleva a una Eucaristía completa, a darle la comunión a 200, 300 personas, primero físicamente es complejo. Segundo, la liturgia dice que la entrega de la comunión no debe tardar mucho, debe ser algo rápido, breve. ¿Ya? Por eso es que surge la figura de los ministros de celebrar la comunión. Ahora, esta figura no la hizo el Vaticano II. Esto existía en la época de los apóstoles. Ellos hacían la comunión, la bendecían, la fracción del pan. Y había personas escogidas que llevaban la fracción del pan consagrado a los enfermos o a las personas que no podían reunirse porque estaban siendo perseguidas. Es lo bonito que es la iglesia. Lo bonito que es la iglesia. Se llama protomarte. No, a mí me lo propusieron, pero todavía quiero disfrutar a mi esposa. No, si soy permanente, no, ya no tiene que. Ya con lo permanente, o sea, ya yo tengo que estar bajo el mando del obispo, y si el obispo me manda por un lado, tengo que ir. Pero no, es más restrictivo. Yo pienso que eso es cuando ya la persona está muchísimo mayor. No, porque es que en la Iglesia Católica no existe el degradar. No existe degradar. Te quitan los privilegios del derecho canónico, o sea, que des misa y que imparta sacramentos, pero sigue siendo sacerdote hasta la eternidad. La iglesia es bonita, la iglesia es perfecta. Él se puede casar, puede tener hijos, pero pierde el derecho canónico. El que está suspendido sigue. Nosotros no quisiéramos tener ni pedófilos, ni homosexuales, ni nada de eso, pero somos seres humanos. Entonces, esto es lo importante. Bueno, ¿qué les pareció? Para que sigamos entonces amando más a la iglesia.
estamos transmitiendo siempre bueno ahorita. Claro. Ya, la idea es que eso quede ahí, que yo después lo edito y lo monto en el canal de YouTube. Entonces ahí vamos haciendo, porque estas formaciones son buenas. Aquí decimos cosas profundas. Y ustedes están haciendo una formación bastante fuerte. Porque aquí estamos hablando pan, pan y vino, vino. Aquí estamos hablando pan, pan y vino, vino. Ah, pan, con el quitado, o sea, las cosas como son. Aunque después no puedan traer los pulmones, ¿no? Pero bueno.